noches a toda la audiencia, que el Señor os bendiga de una manera rica y especial. Agradecemos en primer lugar al Señor que nos permita poder estar esta noche, un lunes más, con un nuevo capítulo de Contracorriente de los jóvenes de Ciudad Jardín, para poder ministrar lo que consideramos que el Señor ha puesto en nuestros corazones. A todos los que estáis conectados, sea desde cualquier lugar, desde vuestras casas, desde vuestros trabajos, en cualquier lugar donde te puedas encontrar, os pediría que sintonicéis vuestro corazón con el nuestro y que hagamos el esfuerzo de que podamos conectarnos con el Señor de una manera personal e íntima. Cada programa que hacemos en esta sala para nosotros se convierte en una experiencia con el Espíritu Santo. Intentamos siempre los jóvenes, antes de empezar un programa, glorificar al Señor, bendecir su nombre, y hemos tenido un rato en su presencia precioso. Hoy nos espera un programa muy especial. Quiero anunciaros, como se suele decir en cada programa al inicio, que podéis pasar vuestras peticiones de oración, sea de la índole que sea. Habrá un hermano que se encargará de recogerlas y al final del programa tendremos un bloque de 15 o 20 minutos para estar orando por tu petición y clamando al Señor por ellas. Vamos a seguir cantando alabanzas entre tanto que la audiencia se va conectando, y os pido a toda la audiencia que estáis en vuestras casas que por favor junto a tu familia te conectes con nosotros y adoréis al Señor con nosotros. Hoy en este programa de Contracorriente el Señor puso en mi corazón abordar un tema que me parece de carácter fundamental. Vamos a estar hablando sobre el tema del arrepentimiento. Aquí hay un grupo de jóvenes que han estado a lo largo de estos días trabajando este tema, intentando alinear su corazón con la voluntad del Señor para poder expresar desde una posición bíblica qué es lo que significa el arrepentimiento, cuál es la naturaleza del arrepentimiento. Y creo que va a ser una noche especial porque hablar del arrepentimiento es un tema, como decía, de carácter fundamental. Yo quisiera ir dando paso a los jóvenes para que ellos expresen sus ideas, lo que han estado estudiando y cómo vamos a ir enfocando este programa hablando acerca del arrepentimiento. Luego yo os diré cuando tenga mi espacio, aunque yo quisiera darle lugar a la juventud, de explicar por qué el motivo el Señor ha puesto en mi corazón hablar de un tema que me parece de carácter fundamental, como decía al principio. Estoy aquí acompañado de un grupo de jóvenes, nuestro hermano Emilio el de alabanza y los candidatos que me acompañan de Ciudad Jardín, nuestro hermano Juan Antonio y nuestro hermano Mariano. Yo voy a dejar a mi hermano Juan Antonio para que él exprese lo que él siente en su corazón. Juan Antonio, por favor, dirígete a la audiencia, compártenos lo que sientas del Señor y lo que crees que puedes contribuir a esta temática. Adelante, hermano. Amén. Dios os bendiga, buenas noches. Y bueno, más que nada, compartir un trocito de la palabra donde creo que se ve claramente lo que significa el arrepentimiento y la idea que da el Señor Jesús sobre ello, ¿vale? Nos vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Continúa el Señor Jesús diciendo: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? El Señor responde y dice: no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mirad, aquí hay un momento en el que Jesús está hablando con ellos y parece como que primeramente destruye unos conceptos que tienen ellos en su mente. Mirad, primeramente vemos que ellos relacionan el hecho de que tengan una muerte terrible con el hecho de que están en pecado, ¿vale? Y ahí Cristo se lo está demostrando, les está diciendo: el hecho de que mueran de una manera terrible no tiene que ver con que sean más pecadores que otros. Todos igualmente están encerrados bajo pecado. Además de eso, vemos como aquí hay una cosa que por lo menos a mí me administra mucho el corazón, y es que vemos que estos hombres que estaban escuchando a Jesús, como que el pecado de aquellos hombres para ellos era más grave que el suyo. Y es algo que a mí me ministra mucho el Señor con ello, ¿vale? Porque yo a lo mejor no caigo de la misma forma que cae otro de los que tengo al lado, pero caigo de mi manera y yo digo, bueno, yo soy más bueno porque no caigo de la manera que cae. Y eso no es algo real, no es lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo, bueno, todos absolutamente, los que estaban en Jerusalén, los galileos, los que murieron de mala manera y los que viven de forma normal, estáis todos bajo pecado, ¿vale? Muy bien. Estáis todos haciendo algo malo. Ahora bien, mirad, lo que me llama más la atención de esto es que, mirad, el arrepentimiento al fin y al cabo acaba siendo
un requerimiento para la salvación, ¿vale? Es algo que el Señor pide, que el Señor ordena. Era el mensaje de Juan el Bautista, arrepentíos, ¿vale? Ahora bien, lo que me hace bien de esto es que lo mandara Jesús esto. Porque en el momento que lo manda es como que está diciendo, bueno, si os mando que os arrepintáis es porque hay una oportunidad de salvación. No os mandaría a arrepentiros si no hubiera una oportunidad de salvaros. Pero en el momento que yo os ordeno arrepentiros es porque ahora sí que vengo yo, ahora sí que os traigo una solución. Ahora en mí, a través del sacrificio que voy a hacer, hay una solución para vosotros. Por lo tanto, os ordeno ahora, arrepentíos, ¿vale? Y eso que me encanta porque al fin y al cabo este llamamiento o el hecho o el sacrificio de Cristo es para los pecadores. Sí es. Él no está llamando a gente santa, Amén. todo lo contrario. Amén. Esta salvación es para los pecadores. Amén. Para aquellos que saben que por sí mismos no pueden entrar a la presencia de Dios, pues bueno, a esos es a los que Cristo les ordena, arrepentíos. Amén. Y esto era lo que me hacía bien, ¿vale? Y lo que administraba mi corazón, el hecho de que Dios te ordena arrepentirte y evidentemente si te ordena arrepentirte es porque hay pecado. Y el hecho de tener pecado y es a ti a quien te anuncia la salvación, bueno, pues este es el Cristo que tenemos, ¿no? De que un Dios que nos ordena que nos arrepintamos sabiendo que estamos en pecado y de esa manera nos ofrece la salvación. Muy bien. Amén. Muy bien. Y eso era lo que quería compartir. Precioso, Juan Antonio, que Dios te bendiga de una manera especial. Muy escueto, muy sencillo, pero muy bíblico, muy del Señor, lo que ha dicho. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, y esto no guarda relación de que una persona, el hecho de que le ocurra una tragedia, que sea más pecadora que la otra. Todos estamos bajo el juicio del Señor, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos, en consecuencia, estamos necesitados de arrepentimiento. Vamos a dejar también a nuestro hermano Mariano para que él nos comparta algo en relación a este tema y que nos pueda expresar lo que él ha estado estudiando estos días sobre el tema del arrepentimiento. Adelante, Mariano, hermano. Bueno, buenas noches a todos, que el Señor los bendiga mucho. Bueno, pues siguiendo la línea de mi hermano Juan Antonio, dice que Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La pregunta que tendríamos que hacernos, ¿quién se tiene que arrepentir? Pues todos. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:10, que no hay justo, ni hay uno, no hay ni uno bueno, no hay nadie que haga lo bueno, todos se desviaron a una, con su lengua engañan, o sea, todo el mundo, desde el primer minuto que pisa este planeta Tierra, dice el Salmo 51, que ha venido a nacer en pecado. El pecado no es algo con lo que una persona humana, por así decirlo, el pecado se hereda, viene heredado desde el pecado de Adán, ha venido esa naturaleza engendrada en todas las personas que nacemos en este planeta Tierra. Nadie nace enseñando a engañar, sino que el engaño, la mentira, la hipocresía, el orgullo viene dentro de nuestra naturaleza pecaminosa y por ello lleva a hacer frutos de practicar el pecado, ¿no? Y la manera que nos enseña el Señor a saber es que todos tenemos que proceder al arrepentimiento, ¿no? Una de las causas de las que las personas no se arrepienten es el orgullo. El orgullo hace que una persona piense que porque a lo mejor no robe, o porque a lo mejor no haya ido a la cárcel, o porque a lo mejor, no hablando con mucho respeto, no es un borracho o no es un drogadicto y trata bien a su mujer, no tiene derecho y se piensa que es alguien justo, como esos fariseos que se pensaban que por cumplir la ley no tenían necesidad de arrepentimiento, cuando el Señor dice que hagáis lo que ellos dicen, o sea, imitar lo que ellos hacen, pero no hacer lo que ellos dicen, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El arrepentimiento, cuando la palabra habla de arrepentimiento, está hablando de dos aspectos. Uno es alejarte del pecado y otro es acercarte a Dios. Amén. La palabra arrepentimiento se traduce como metanoia, cambio de mentalidad, cambio de dirección. Nosotros, antes de venir a Cristo, íbamos en una dirección inclinada hacia el mal, hacia el pecado, hacia todo lo que el mundo nos ofrece, y cuando el arrepentimiento ha venido a nuestra vida, ha venido un cambio de mentalidad, ha habido un cambio de giro de 180 grados en nuestra vida, en nuestro caminar. Antes íbamos por lugares, y hablo yo personalmente, caminábamos por lugares que ahora esos caminos que antes nos llevaban
a la ruina, esos caminos que nos llevaban a la destrucción, esos caminos que nos hacían sentirnos esclavos del pecado, ya no los cogemos y hemos cogido una nueva dirección, la nueva dirección del Señor, la nueva dirección del nuevo nacimiento, que es la que ha dado fruto ese arrepentimiento que hay en nosotros, ¿no? El apóstol Pablo era un perseguidor y pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido, ¿no? Pero yo quiero hablar, y de una forma rápida, de una diferencia que hay en el mundo cristiano a día de hoy, sobre todo entre lo que es el arrepentimiento genuino y el remordimiento, que son dos cosas diferentes, ¿no? El remordimiento es un sentimiento humano producido por algo que una persona puede hacer mal, por así decirlo, pero no te acercas a Dios. O sea, tienes tristeza porque has hecho algo malo, pero esa tristeza es algo sentimental que no te lleva a arrepentirte de una manera genuina porque no te acercas al Señor. Voy a poner un ejemplo. Una persona que, por ejemplo, comete una infidelidad y está llevando a cabo una infidelidad escondida de su mujer, hay un momento que sospecha que alguien lo ha podido pillar infraganti. Y esa persona se siente tristeza, siente temor por saber que lo han cogido, siente remordimiento, pero no siente el arrepentimiento de saber lo mal que ha hecho, el daño que ha hecho. Podemos verlo en Judas, cómo hubo en él remordimiento porque se arrepintió de lo que hizo, pero no volvió al Señor. Se alejó, pero no se acercó al Señor. Sin embargo, Pedro, habiendo hecho lo mismo, sí hubo arrepentimiento porque volvió al Señor. Entonces el remordimiento es un sentimiento, una tristeza que produce nuestra humanidad, pero se queda en eso porque no vuelve al Señor. Lo importante es alejarte del pecado para acercarte a Dios. Amén. Hay un arrepentimiento genuino. Amén, muy bien, creo que lo ha explicado de una manera magistral, la diferencia que hay y la disyuntiva entre el arrepentimiento y el remordimiento. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo de ninguna manera. Vamos a dejar también al joven Aarón que nos comparta algo en relación al arrepentimiento y que él se pueda expresar también. Así que Aarón, adelante, hermano. Gloria a Dios, pues lo que estamos hablando, el tema del arrepentimiento, quisiera expresar un sentir que ha puesto el Señor en mi interior de recapacitar. Quisiera hablar lo importante que es el recapacitar en el Señor, y es entrar en la presencia de Dios y entender, porque hay un salmo, si no me equivoco, si me equivoco, aquí está usted para decirme, es: entraré en la presencia de Dios y entenderé. Y bueno, y es tan importante como cualquier hábito sano que te lleve al Señor, pero este es muy importante porque es uno de los básicos para entrar en el arrepentimiento. Es la herramienta de la oración para comprender que no vemos nuestros propios fallos cuando más los cometemos, pastor. Muy bien. Y esto me llevó a un versículo, bueno, a la historia del hijo pródigo. Todos sabemos cómo el hijo pródigo pues salió de la parentela de su padre y pues hizo cosas malas. Pero dice la palabra, dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. O sea, en el momento que el hijo pródigo se dio cuenta de sus errores es porque recapacitó. Porque él cuando lo hacía, pues hubo un tiempo que le estaba haciendo lo malo. Y hasta en el momento que nos dice: y volviendo en sí, no se arrepintió. Así es. Porque comprendió que no vivía conforme el Padre le deseaba que quisiera que viviese. Y por ello hay que ser sabios y andar como sabios, como dice la palabra, y no necios. Y es el recapacitar te da la sabiduría para tomar decisiones guiadas por el Señor. Muy bien, Amén. muy bien. Y ya está. Muy bien. Eso era lo que Dios ha Que Dios bendiga a este joven, que se merece un aplauso, nuestro hermano Aarón, se merece un aplauso, porque siempre hace mucho esfuerzo por estar cada lunes, como cada joven de los que hay aquí, que durante toda la semana están buscando al Señor, alineando su corazón con la voluntad divina, para que os pueda llegar un programa de bendición a vuestras casas. La verdad es que la juventud de Ciudad Jardín valen más que un imperio y pesan mucho más que un imperio, son un regalo del Señor. Vamos a dejar a un clásico entre nosotros también. Bueno, son todos clásicos, son como los dibujos de Walt Disney, no se pasan nunca de moda porque todos los lunes están aquí para transmitir un mensaje de esperanza, el mensaje del Evangelio. Y vamos a dejar a nuestro hermano Coque, que él también nos comparta algo en relación a este tema. Coque, adelante, por favor. Bueno, pues en relación a lo que estamos hablando, pues yo quisiera
explicar la diferencia, como predicaba nuestro hermano Mariano, de la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, tomando de ejemplo a Judas y a nuestro Pablo, que tanto queremos. Pues nos encontramos en Mateo 27:3, en el que nos dice que Judas, sintiendo arrepentimiento, devolvió las 30 monedas por las que entregó a nuestro Señor. En el original no pone arrepentimiento. Usa una palabra que se llama metamelomai. Amén. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Usa la palabra meta, que es cambio, pero también es la palabra después. Y melomai es miembro del cuerpo que falla. Qué bien. O sea, Judas era parte de Jesús, era parte de sus 12, pero falla. Entonces, la palabra que usa es, después de ser un miembro que falla, devolvió las 30 monedas. Lo que está demostrando esto es que Judas no comprendió verdaderamente lo que Jesús predicaba. Después de que un miembro falla, lo que tiene que hacer es ir al médico. Muy bien. No hay otra salida para que ese miembro vuelva a recuperarse. Así es. La palabra restaurar es colocar un hueso en su sitio y que funcione. Amén. Entonces la restauración no está en nuestras manos. Judas cometió el error de pensar que devolviendo las 30 monedas ya no iba a sentirse como un miembro que falla. Y ahora vamos a explicar lo otro, lo que es el arrepentimiento. Dice la Biblia en Hechos 9, empieza con Saulo, que está pidiendo que le traigan presos a Jerusalén, cristianos, que se los traigan. Y de camino a Damasco, todos conocemos que se le aparece el Señor, que lo deja ciego por 3 días, pero fijaos una cosa, en cuanto se le aparece, ya le llama Señor. Con solo escuchar su voz, algo se produce dentro de Pablo que dice, Señor, Así es. ¿qué quieres que haga? Lo deja ciego durante 3 días, sana sus ojos, y fijaos qué palabra usa. Dice que se queda unos días más en Damasco con los discípulos, se queda un rato con ellos, y dice en el versículo 19 que se queda con ellos, y en el 20 dice, y enseguida se puso a predicar a Cristo por la sinagoga diciendo que era el Hijo de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Lo Dios. primero que hizo Pablo al recobrar la vista es decir, yo tengo que predicar. Gloria a Dios. O sea, un día Pablo se levantó por la mañana y dijo, ¿qué día hace para predicar el nombre de Cristo? Amén. El mismo que iba a buscar presos, volvió siendo preso de Cristo. Aleluya. Muy bien. Y eso es lo que conocemos como metanoia, el cambio de mente. Así es. La mayor diferencia entre arrepentimiento y remordimiento es que el arrepentimiento tiene un cambio externo e interno. Amén. Así es. Muy Y bien. eso es todo lo que tenemos. Muy bien, Coque. Qué bendición del Señor. De qué manera la palabra de Dios nos explica con lujo de detalles lo que significa un verdadero arrepentimiento. Yo creo que esta noche va a resonar mucho la palabra metanoia porque es Amén. la palabra que es la raíz original griega, donde podemos tener una comprensión mucho más profunda de lo que significa la palabra arrepentimiento. A mí me gustaría, mientras se va conectando la audiencia, os pediría que nos ayudarais a compartir el directo para que llegue a más gente. Y bueno, hay un comentario anclado ahí, como decimos a cada inicio del programa, todos los que tengáis peticiones, sea por sanidad, sea de cualquier índole, pasarla por el chat, que hay un hermano, nuestro hermano Daniel, que se ocupa de recoger las peticiones y al final me las pasará para que estemos orando por ellas. No sé si habrá alguien escuchando este programa que tenga su corazón lleno de temor, pero hoy, como cantaba nuestro hermano Emilio en la alabanza, quiero citarte un texto que me venía a la memoria. Isaías 41, verso 10 dice, no temas. No temas, no hay nadie que tenga poder en la tierra para decirte estas palabras, porque nos llueven los temores por todos sitios. Temor a la enfermedad, temor a la noche, temor a que nos depara el día de mañana, temor al futuro de nuestros hijos, temor a una economía que se desestabiliza, temor a un matrimonio que se hace pedazos, una familia que se resquebraja, temor al futuro. En definitiva, nuestro corazón es, como se suele decir, una fábrica de temores. Pero se levanta el Señor hoy como un poderoso gigante y te dice, no temas. Amén. Y el motivo que te da es suficiente, o sea, hace contrapeso para que todos tus temores salgan de tu corazón. No temas, ¿por qué? Y dice el Señor, porque yo estoy contigo.
Amén. Y ese Dios está contigo es suficiente para que todos los temores salgan de tu corazón. Él nos libra de todos nuestros temores. Vamos a seguir con el programa, con la temática que nos ocupa hoy, el arrepentimiento. Y vamos a dejar a nuestro hermano Alejandro para que él también se pueda expresar y nos pueda compartir lo que siente en relación a este tema tan precioso que estamos abordando. Adelante. Amén, pues saludaros en el amor del Señor a todos y pues gozando, la verdad, porque por fe creo que está el Señor aquí. Amén. Y que está ministrando los corazones de los que aquí nos encontramos y de los que nos están viendo a través del móvil. Amén. Bueno, pues yo quiero daros un pequeño consejo, no quiero demorarme mucho tiempo y me gustaría ir a la palabra del Señor, concretamente a Hechos, capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos, Amén. para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Que Dios bendiga su santa y hermosa palabra. Amén. Amén. Decir principalmente que el arrepentimiento es la muestra de que vivimos un evangelio recto. Amén. El arrepentimiento es fundamental en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque del arrepentimiento viene la humillación. Y dice su palabra que Dios no desechará ningún corazón contristo y humillado. Amén. Un evangelio sin arrepentimiento no es efectivo. Os pongo el ejemplo de esta simple taza. Yo cojo esta taza, intento beber agua, pero si no hay líquido dentro, de nada me sirve tener esta taza en la mano. Ahora, si esta taza está llena de agua, en mí puede surgir ese efecto que yo quiero que surja en mí, cogiendo esta taza. Quiero decir que por mucho que seas en base de evangelio, si no te arrepientes, si no tienes el verdadero fruto, que es el arrepentimiento, el fruto del evangelio, si no te arrepientes, por mucho que seas taza, si no hay gloria en ti, si no hay arrepentimiento, si no hay agua, tu evangelio no es efectivo. Amén. Dice el versículo que hemos leído anteriormente, así que arrepentíos. Y dice el dicho que no hay dos sin tres. Entonces yo también quiero decir que la palabra metanoia significa cambiar de mente. Cambiar de mente es esencial. Es esencial cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestros actos. Decíamos en el otro podcast, que la verdad que fue una bendición, me hizo mucho bien, que antes de cometer un acto, sea para bien o sea para mal, tenemos que pensarlo, tenemos que germinarlo en nuestra mente. Ahora bien, si nuestros pensamientos son conforme al mundo, nuestros actos van a ir ligados de la mano conforme al mundo. Pero ahora, si nuestra mente va conforme a Dios, nuestros actos van a ir también conforme a Dios. Amén. Si tenemos un evangelio como debe de ser, nuestra conciencia nos reprimirá. Y también decíamos que todo había que ponerlo en el nombre de Jesús. Y que si no podías hacer algo en el nombre de Jesús, mejor reprimirte a hacer ese acto. Pues ahora yo os digo desde aquí, que os revistáis con las vestiduras del fruto del arrepentimiento. Amén. Y que en vuestro vaso siempre esté el agua de Dios, siempre esté el fruto del evangelio. Amén. El principal fruto del arrepentimiento es nacer de nuevo. Es no hacer las cosas que antes hacías. ¿Y qué implica nacer de nuevo? No hablamos de un nacimiento físico, porque tú ya estás en el mundo, tú ya has nacido, sino hablamos de un nacimiento de hechos, un nacimiento de hechos nuevos, de hechos que no vayan conforme a los hechos de este mundo y vayan conforme a los hechos de Dios. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, vestíos pues como escogidos de Dios. Y como he dicho antes, decíamos en el otro podcast que todo lo que hagamos lo tenemos que poner en su nombre.
y lo tenemos que pasar por el coladero del Evangelio, que es la palabra de Dios. Pues yo desde aquí te quiero decir que si es que estás practicando algo, que no puedes hacerlo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, repréndelo en el nombre de Jesús y deséchalo de tu vida. Y bueno, ya está. Esto es lo que tenía de parte del Señor y que Dios nos bendiga mucho. Gloria al Señor. Dios te bendiga mucho, Alejandro, por compartir ese sentimiento tan del Señor. Arrepentimiento es el tema que hoy queremos abordar. No sé, pero la sola palabra, José, me suena Evangelio, Castro. Me suena cruz. Me suena clavos. Me suena sangre. Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, yo luego tendré, si el Señor lo permite, 5 minutos para poder expresar algo que siento en mi corazón en relación a este tema. Pero bueno, está nuestro hermano Castro aquí también con nosotros, medio herido que ha venido, ahí está herido de la mano, pero eso no le ha impedido que pueda estar hoy en el podcast para compartir lo que siente del Señor. Te voy a pedir que pases un poco por aquí, Castro, porque así el micro te llega. ¿Estás bien, Juan Antonio? No, que se ponga. Vale. Ponte aquí, Castro, muchas gracias, Juan Antonio, y que él exprese también lo que él sienta del Señor. Adelante, Castro. Amén. Que el Señor os bendiga mucho. Yo, haciéndome bien lo que compartían mis hermanos y yendo todos en consonancia, ¿no? en una línea dictada, yo creo, por el Espíritu Santo. Yo, el Señor, cuando estaba ahí me recordaba, pastor, un versículo, un proverbio que es difícil englobar lo que es el arrepentimiento, es difícil englobarlo y definirlo en breves palabras, es muy difícil, pero creo que este versículo lo deja claro si nos fijamos realmente en lo que dice. Dice el proverbio del capítulo 28, verso 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Amén. Mas el que los confiesa, atención, y se aparta, alcanzará misericordia. Como ha dicho nuestro hermano Mariano, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así es. Nadie se salva. Porque la paga del pecado es muerte. Y otra vez lo repito y lo reitero, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, si tú encubres ese pecado, dice la palabra, dice no prosperará. Si tú encubres tu pecado, si tú no lo confiesas, tú sigues en esa corriente que habla la Biblia, que habla su palabra, en esa corriente que te lleva a la muerte. Por lo tanto no prosperarás. Pero sigue el proverbio y dice: mas el que los confiesa. Si tú confiesas tu pecado, si tú reconoces lo que has hecho mal, aquí pueden cambiar las tornas. Pueden o no. Pueden cambiar o no, porque este es el punto intermedio entre encubrir el pecado y entre apartarte del pecado. Amén. Confesarlo. Confesar el pecado te puede salvar o te puede condenar también. Porque sigue el proverbio y dice: mas el que los confiesa, y añade, y se aparta, Amén. Así es. alcanzará misericordia. Así es. Confesar el pecado simplemente significa reconocer, dice la Real Academia, dice reconocer voluntariamente tus actos. El otro día vi un corto de un juicio en Estados Unidos donde un vecino asesinó a más de 10 personas. Y el juez le pregunta y le dice: ¿tú eres el que has hecho este delito? Dice: sí. Dice: ¿te arrepientes de ello? Y dice este hombre: no, lo volveré a hacer. Él confesó sus actos. Él lo reconoció voluntariamente. Pero dice la palabra: mas el que los confiesa y se aparta, esta palabra que hablaban mis hermanos, este cambio, este giro de 180 grados, este cambio de mente. Si tú confiesas tus actos, si tú te apartas, si tú cambias de dirección tu vida, si tú cambias de mente, dice: alcanzarás misericordia. Y es que el confesar el pecado,
y tener la intención de apartarte de él y cambiar de esa mentalidad, es lo que hace individualmente a cada uno el sacrificio de Cristo efectivo en cada uno. Amén. El arrepentimiento de corazón, habla la Biblia. El cambio de dirección hace individualmente a cada uno efectivo el sacrificio de Dios. Si tú lo confiesas, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de Amén. toda maldad. Amén. Así es. Si tú llegaras a confesar tu pecado, Amén. si tú llegaras a decidir cambiar de dirección y apartarte del mal, hay una promesa bíblica. Dice la palabra en Efesios, si no recuerdo mal, dice, porque fiel es el que prometió. Y Cristo vino a sacrificarse para prometerte una cosa. Si tú confiesas y te apartas de tu pecado, confiesas que necesitas un cambio de dirección, Así es. Él es fiel y justo para perdonarte, para limpiarte, para Amén. justificarte, para Amén. salvarte. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga mucho. Amén. Gloria al Señor. Qué bien, qué bonito, qué claridad, qué expresión. Qué sentimiento nos provoca el que nos hablen del arrepentimiento constantemente. Porque al fin y a la postre hablar del arrepentimiento es hablar de la palabra del Señor. Veréis, sigo insistiendo en que todo aquel que tenga una petición, que la pase por el chat, por el escritorio. Hay un hermano que la está recogiendo y ahora tendremos unos minutos para poder estar orando por todas las peticiones. No nos vamos a olvidar de ninguna. Veréis, yo todos los lunes no puedo estar aquí con los jóvenes. Ellos se encargan de preparar una temática y lo están haciendo fabulosamente. Y el Señor los está usando de una manera especial. Este lunes yo quería estar con ellos para compartir un rato y poder compartir este podcast con ellos y con toda la audiencia. Y el Señor puso en mi corazón hablar del arrepentimiento por una razón principal. Veréis, la razón principal es que sabemos que es un tema interesante, pero más que interesante, es un tema necesario. En el siglo XXI necesitamos predicar en nuestras iglesias sobre el tema del arrepentimiento. Y quisiera que me pudiera expresar y que el Señor me diera facilidad de palabra para poder expresar lo que estos días creo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. El arrepentimiento es una doctrina fundamental, cardinal, de la palabra del Señor. Es una doctrina básica del Evangelio. O sea, no hay Evangelio sin arrepentimiento. Forma parte del Evangelio expresado por Cristo y sus apóstoles. Y cuando digo que es una doctrina fundamental, por fundamental, estoy haciendo relación o vinculándola con la palabra fundamento. O sea, lo fundamental guarda una estrecha relación con fundamento. ¿Qué es un fundamento? ¿Cuál es la función de un fundamento? Esta es la pregunta que yo me hacía. Veréis, la Biblia utiliza diferentes analogías para describir lo que es la iglesia. Analogías que son, valga la redundancia, ilustraciones para que nosotros podamos comprender la naturaleza de la iglesia y la función que tiene en la tierra. Por ejemplo, una de las analogías que utiliza el apóstol Pablo para definir a la iglesia es como un cuerpo. En 1 Corintios capítulo 12 y verso 12 se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay otra analogía que aparece en Apocalipsis capítulo 21 y verso 2, donde a la Biblia se le llama una novia, una esposa ataviada. Hay otra analogía donde Cristo compara a su iglesia como a un redil de ovejas y va a decir algo más o menos así: yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Juan capítulo 10. En Efesios capítulo 2 y verso 19 el apóstol Pablo compara a la iglesia como a una familia, porque eso es lo que somos. Todos los que estamos aquí somos familia por un vínculo mucho más poderoso que la sangre física, que es la sangre de la cruz. Es un vínculo que nos ha unido. Por eso dice Efesios capítulo 2, verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí lo tenéis. Somos una familia. En Juan capítulo 15 aparece otra analogía para la iglesia y el Señor va a decir: yo soy la vid verdadera y vosotros sois las ramas, los pámpanos. Compara a la iglesia como ramas que en su relación con la vid verdadera es que en virtud de esa relación reciben vida. Sin embargo, hay una analogía que a mí me encanta y quisiera tomarla, valga la redundancia, como la base para todo lo que quiero decir. La Biblia compara a la iglesia además de a ovejas, de ramas que están vinculadas a una vid,
de una familia, de un cuerpo, de una novia, la compara también a un edificio. Y quiero citaros el texto en cuestión. Efesios capítulo 2, verso 20, dice la palabra del Señor así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Notar la palabra fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí aparece la palabra fundamento, de donde viene la palabra fundamental, doctrina fundamental. Y dice la Escritura que la fe de los creyentes, de los cristianos, después de 2000 años, sigue descansando y tiene que ser edificada sobre el fundamento de ¿quiénes? De apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y ahora dice, en quien todo el edificio, haciendo alusión a los creyentes, a la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Quiero ir por partes. Notemos que Pablo compara la iglesia a un edificio. Pero antes de mencionar el edificio, menciona el fundamento. Porque no hay un edificio sólido si no hay un fundamento estable que lo pueda sostener. Me explico. Él dice en el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso es el verso 20 que antecede al 21. Es en el 21 cuando habla del edificio, pero primero menciona el fundamento. Así pues, de la misma manera que un edificio descansa sobre los fundamentos sobre los cuales fue construido, el edificio todo de la fe cristiana debe descansar también sobre fundamentos sólidos. Un fundamento le da, valga la redundancia, solidez y estabilidad a un edificio. Pues la solidez y la estabilidad de un edificio está estrechamente vinculada a la calidad de su fundamento. Repito esta frase porque me parece muy importante. La solidez y la estabilidad de un edificio está estrechamente vinculada a la calidad de su fundamento. Del mismo modo, un cristianismo sólido, estable, firme, fuerte, está estrechamente vinculado a la calidad de los fundamentos que lo sostienen. ¿Queremos una fe cristiana sólida, fuerte, firme, estable? Revisemos cuáles son los fundamentos de nuestra fe. ¿Y cuál es ese fundamento? Pablo lo menciona en el verso 20. Los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Es decir, la fe del creyente tiene que descansar en la prédica, en la doctrina apostólica y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, la Biblia nos enseña que el edificio de nuestra fe descansa sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y ahora llego a la conclusión donde quiero llegar a parar. En otras palabras, ¿queremos conservar un cristianismo sólido? Pregunto a los que estáis aquí. Amén. Que nuestra vida cristiana sea sólida, que no sea un cristianismo light, que no sea un cristianismo llevado por, como dice la Escritura, por todo viento de doctrina. Si queremos un cristianismo firme, tiene que estar edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Estable, fuerte, firme. Pues la pregunta merece una respuesta concluyente. ¿Queremos un cristianismo sólido? Regresemos a las doctrinas apostólicas, hermanos. Regresemos a las enseñanzas primitivas. En definitiva, regresemos a la Biblia. Amén. Regresemos a la palabra de Dios. Porque el fundamento de los apóstoles y profetas está aquí, en estos 66 libros. No hay otro fundamento, es la palabra de Dios. Y ahora yo pregunto, ¿qué predicaban los apóstoles? ¿Cómo presentaban el evangelio a los pecadores? ¿Qué lugar ocupaba el arrepentimiento, que es la temática de hoy, en los sermones apostólicos? ¿Qué lugar tenía? ¿Qué importancia le daban a la palabra del arrepentimiento? Dejadme que os cite algunos textos a manera de introducción. La Biblia dice que Pedro le predicó a los judíos en su primer sermón en el pórtico de Salomón. Y en Hechos capítulo 2, verso 36, voy a hacer lectura porque me parece muy interesante el capítulo. Dice la palabra del Señor que teniendo a los judíos delante, después de que vieran esa manifestación del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés, se les queda mirando y les dice así a los judíos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, los acusa, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y añade, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les responde: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dejadme desglosar rápidamente este versículo. Primero, Pedro confronta a aquella audiencia judía con su pecado. No les regala el oído.
sino que les dice: vosotros crucificasteis a Jesús. Los acusa abiertamente, les hace una radiografía espiritual para que reconozcan su pecado. Y segundo, una vez que los confronta con su pecado, hay una reacción a dicha confrontación. La Biblia dice: se compungieron de corazón. Y esa palabra compungir, en el griego original, es la palabra griega katanisu. La palabra compungir significa pinchar, perforar, dar coces. En otras palabras, la predicación de los apóstoles, y en este caso de Pedro, pinchaba, perforaba, daba coces a la conciencia de los pecadores. Utiliza Pedro, o la palabra del Señor, una analogía. La predicación de los apóstoles era como la coz de un caballo en la conciencia de aquellos que escuchaban. Y tenían que reaccionar voluntariamente a la prédica apostólica. Ante esta confrontación dijeron ellos: varones hermanos, ¿qué haremos? Y me pregunto, ¿esta es la reacción que tiene la gente cuando les presentamos el Evangelio? Porque esta debe ser la reacción, hermanos, que debe tener una audiencia que escucha un mensaje bíblico. Y he dicho un mensaje bíblico porque se puede predicar un mensaje pseudo cristiano que no descansa en la Biblia. Pero aquí hay un grupo de gente, tanto de jóvenes como la audiencia que nos está escuchando, que quiere volver al fundamento apostólico, recuperar el mensaje apostólico. Es decir, la gente se pregunta cuando les presentamos el Evangelio: ¿qué tengo que hacer para mejorar? ¿Cómo puedo cambiar de vida? ¿Cómo puedo quitar este pecado que sé que no agrada a Dios? ¿Cómo puedo cambiar de dirección y volverme al pie de la cruz? Esta es la pregunta y la reacción que tiene que haber. Y tercero, la respuesta de Pedro a la pregunta que le hacen: ¿qué haremos?, no fue: vente al culto. Pedro en ningún momento le dice a la audiencia: mira, veniros al culto que se va a solucionar el problema del pecado. Y quiero puntualizar que el hecho de que no les diga veniros al culto no significa que el asistir al culto no haya que hacerlo. Digo más, es un deber cristiano. La Biblia dice en Hebreos 10:25: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Ahora, quisiera puntualizar una verdad. Congregarse es un deber de la vida cristiana para los cristianos. Pero un pecador que todavía no es cristiano no se le soluciona el problema del pecado asistiendo al culto, sino asistiendo a Dios. Amén. Voy a reiterar esta frase porque me parece de carácter fundamental. Un pecador que no se ha convertido todavía en cristiano no se le soluciona el problema del pecado acudiendo a un culto, sino acudiendo a Dios. Amén. Asistiendo a Dios. Y no se puede asistir y acudir a Dios si no es con arrepentimiento. Por eso Pedro le va a dar una respuesta y les dice: ¿qué tenéis que hacer? Pues aquí tenéis la respuesta: arrepentíos para perdón de vuestros pecados. Yo sigo creyendo en este mensaje. ¿Hay alguien aquí que lo crea? Amén. ¿Lo creéis? Sigo creyendo en este mensaje del arrepentimiento. Hermanos, funciona. Aunque suene agresivo, es el texto que nos da la palabra del Señor, el fundamento apostólico de los apóstoles y profetas. Y es el mensaje que tenemos que presentar. Por citar otro pasaje, la Biblia dice que Pedro, después de sanar al cojo de la Hermosa, les dice de esta manera, y por favor, abrid bien vuestros oídos, porque he leído este pasaje en innumerables ocasiones, Castro. Pero hoy el Señor ha vuelto a impactar mi vida de la manera que lo hizo cuando lo leí por primera vez. Pedro se les queda mirando a aquellos que han sido sorprendidos por un milagro de sanidad al cojo de la Hermosa, cuando Pedro y Juan lo han levantado por el poder del nombre de Jesús. Y Pedro se les queda mirando a toda aquella gente y le dice así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios antiguo. Porque tengo que decirlo, no la verdad, el Evangelio no es nuevo, es antiguo. Y si no es antiguo, no te lo creas, que no es Evangelio. El Evangelio bíblico es antiguo como antigua es la palabra del Señor. No queremos novedades, no queremos doctrinas nuevas. Queremos la Biblia, queremos la cruz, queremos los clavos, queremos la sangre. Queremos el mensaje apostólico, el mensaje que Cristo y sus apóstoles enseñaron. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de nuestros padres se ha glorificado, atención, en su Hijo Jesús. Mirad cómo en su mensaje presenta a Jesús. El mensaje de los apóstoles, notar cómo presenta a Jesús como el centro del Evangelio. Dicho en otras palabras, el mensaje de los apóstoles no era un mensaje antropocéntrico, centrado en el hombre. Era un mensaje cristocéntrico, centrado en Cristo. Porque sí, el centro del Evangelio es Cristo y este crucificado. Amén. Ese mensaje es eficaz, aunque sea antiguo. Por eso Pablo va a decir a los corintios que Cristo para unos ciertamente es tropezadero, para otros locura,
Pero dice Pablo, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y sí, aquí habemos un puñado de locos que nos seguimos creyendo lo que dice la palabra. Y es porque lo creemos que seguiremos predicando del arrepentimiento. La gente puede tachar a los creyentes de locos. Pues bien, estamos encantados de ingresar en este manicomio, Señor. Porque si nos tachan por locos, por creer a la palabra de Dios, es que somos los más cuerdos del mundo entero. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, se ha glorificado en su Hijo Jesús. Y ahora dice, a quien vosotros lo vuelve a confrontar con su pecado. Hermano, siento a Dios. A quien vosotros crucificasteis y entregasteis y negasteis delante de Poncio Pilato cuando éste había resuelto, ponerle en libertad. Es decir, está poniendo a Pilato en mejor calidad de para la persona que aquellos judíos ortodoxos que acudían al templo. Dice, Pilato lo quería liberar, pero vosotros pedisteis que lo matara, que lo crucificara. Y les dice así: mas vosotros negasteis al santo y al justo y matasteis al autor de la vida. Versículo 19. Cuando les hizo ver su pecado, les dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Los vuelve a acusar Pedro. Vosotros le entregasteis, lo crucificasteis. Pilato decidió ponerle en libertad, pero vosotros, por vuestra presión, terminó crucificándolo. Y cuando los confronta con su pecado, les dice, pero hay solución. ¿Te has visto pecador? ¿Te he hecho la radiografía ya? ¿Te ves perdido? Hay solución. Arrepiéntete y conviértete. Tengo un mensaje para la audiencia que está escuchando. Hay solución. Si hoy a través del mensaje de estos siervos inútiles, valga la redundancia porque así nos llama la palabra, has sido confrontado con algún pecado, te has visto pecador, bienvenido al club. Yo también me siento pecador. ¿Hay alguien aquí que se sienta pecador? Todos los de aquí somos pecadores. El apóstol Pablo, siendo un hombre sumamente espiritual, va a decir en cierta ocasión en una de sus epístolas que él es el primero de los pecadores, pero en otra carta va a decir, soy el último de los apóstoles. Es decir, cuando tiene que hablar de posición se pone el último, pero cuando tiene que hablar de pecador dice, yo soy el primero. Y nos tenemos que poner en la primera fila de los pecadores, de aquellos que reconocen su pecado. Me llama la atención que dice arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí la palabra refrigerio es la palabra griega anapsis, significa renovación. Es decir, Pablo hace un llamado al arrepentimiento y conecta el arrepentimiento con el refrigerio, el arrepentimiento con la renovación espiritual, el arrepentimiento con el renuevo de Dios. Queremos una vida cristiana renovada continuamente, una iglesia renovada continuamente, una juventud renovada, pues vamos a seguir permaneciendo continuamente en el arrepentimiento. Amén. Veréis, hermanos, quiero citaros un texto porque yo tengo aquí apuntes y no quiero dejar un bloque para seguir orando. Pero quisiera compartir esto y quisiera que llegara a vuestro corazón. El arrepentimiento no es una opción. El arrepentimiento es un mandamiento. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los pecados de esta ignorancia, ahora manda, notar el verbo, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si alguien de la audiencia que me está escuchando, en el lugar donde se encuentre, está sintiendo que esta palabra le pincha, le perfora la conciencia, le da una coz como si de un caballo se tratara en su conciencia, después de 2000 años repito el mensaje apostólico: arrepiéntete, pecador que me escuchas, hay solución para ti. Amén. ¿Cuál fue el primer mensaje que predicó Jesús? ¿Cuál fue el tema que él escogió para predicar su primer sermón? Podría haber escogido el tema que quisiera. Es Dios hecho hombre. Él no tiene que aprender, él lo sabe todo. Podría haber escogido el tema que él hubiese querido. Sin embargo, el tema que escogió fue el siguiente. Marcos 1, 14, 15. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo que el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Y ahí va. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús empieza a predicar el tema que él escoge para predicar su primer mensaje, es el arrepentimiento.
¿Por qué? Porque como han dicho los hermanos, la palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, cambio de mente. Cambiar de manera de pensar para así cambiar de manera de vivir. El arrepentimiento es un reconocimiento del pecado y darse la vuelta a Dios. Porque sí, hermanos, sí. Este mensaje puede para algunos parecerle agresivo, pero no lo es. No es agresivo, es verdadero. Todos somos pecadores. El primero yo, el pastor que actualmente está en la iglesia de Cibajardín. Romanos 3:23 dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, y que yo sepa la palabra todos es todos, aquí nadie se salva, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 apuntala todavía más esta idea, y va a decir Pablo, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En definitiva, hermanos, arrepentimiento. El Señor ha puesto en mi corazón este tema porque el mensaje de los apóstoles no era un mensaje de entretenimiento, era un mensaje de arrepentimiento. ¿Alguien de aquí puede decir amén? Amén. ¿Me acompaña alguien en esta sintonía? No era un mensaje de entretenimiento, era un mensaje de arrepentimiento. El mensaje de los apóstoles no descubría el campeón que hay en ti, descubría el pecador que hay en ti. Porque si dentro de ti, dentro de mí hubiera un campeón, Dios nos hubiera mandado un manager. Pero como dentro de ti no hay un campeón, te ha mandado un salvador, porque es lo que necesitas. Amén. ¿Hay alguien aquí que se sienta pecador? Yo me siento pecador delante de Dios. El mensaje de los apóstoles no pretendía motivar el corazón de la gente, pretendía humillar el corazón de la gente delante de Dios. No motivar, humillar. Eres pecador. Le has fallado a Dios, has roto la ley de Dios, pero hay arreglo. Si te arrepientes y miras a la cruz, se puede hacer realidad en ti lo que dijo Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante. Me miré a mí y vi imposible salvarme. Miré a la cruz y vi imposible perderme. Si mirares a la cruz, encontrarás el camino, la verdad y la vida. Hago un llamado a todos los que me están escuchando. El llamado es a predicar el evangelio del arrepentimiento, hermanos. Y cuando digo predicar, no me refiero solo a predicadores, sino que como iglesia y como miembros de la iglesia se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Cada día cientos de miles de personas caen a un estado de perdición eterna. Y la iglesia está aquí, precisamente por lo que va a decir el apóstol Pedro, que Dios es benigno para con nosotros, no queriendo, y que no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el mensaje del arrepentimiento está en la iglesia del siglo XXI. Hago un llamamiento a que empecemos a predicar el mensaje del arrepentimiento, y yo sé que esto quizá va a sonar un poco, valga la redundancia, antipopular, pero de todos modos lo voy a decir porque quiero ser fiel al Señor. Hago un llamamiento a predicar el mensaje del arrepentimiento empezando por la iglesia. ¿Cómo? ¿Arrepentimiento en la iglesia? Supuestamente el arrepentimiento es para los que no conocen al Señor. Sí, hermanos. Hay gente que acude a iglesias evangélicas que no han conocido al Señor y que necesitan que se les presente el mensaje del arrepentimiento. Lo necesitan con urgencia. La evidencia más clara de un arrepentimiento verdadero es una vida transformada. La Biblia dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento forzosamente produce fruto. Y acabo con esto. Habrá gente, hermanos, que pueda pensar, ahora sí, Emilio, he decidido seguir a Cristo. Vamos a terminar con esa alabanza mientras hacemos la recogida de las peticiones. Habrá gente que pueda pensar que el arrepentimiento es un momento puntual en mi conversión y ya está. Yo me arrepentí una vez hace tiempo y ya no necesito volver a arrepentirme. Miren, hermanos, yo llevo 23 años en el Señor. Conocí al Señor a temprana edad con 17 y tengo 40. Y cuanto más tiempo pasa, más pecador me veo. Y cuanto más estudio la palabra y más me enfrento al espejo de la palabra, más limpio veo al Señor y más sucio me veo yo. Es imposible mirar en la Escritura la santidad de Dios y no verte a ti como un miserable pecador.
Por eso Isaías, siendo un gran profeta, cuando vio al Señor sentado en su trono con las faldas que llenaban el templo, su exclamación fue: ¡ay de mí! Porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. El mismo rey David, siendo la lámpara de Israel, el ungido del Señor, va a decir en un momento determinado de su vida: en pecado me concibió mi madre. David reconoce su pecado, Isaías reconoce que es un hombre inmundo. El apóstol Pablo va a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me arrastra a hacer el mal? Un profeta que reconoce su inmundicia, un rey que reconoce su pecado, un apóstol que reconoce su miseria. ¿Cuánto no más yo, delante del Señor, soy un pecador perdido? El que ha conocido a Dios, escuchar bien, hermanos, el que ha conocido a Dios no se arrepiente una vez. El que ha conocido a Dios vive arrepentido toda su vida. Amén, muy bien. Muy bien. Jonathan Edwards era un predicador norteamericano que estaba pastoreando una iglesia y estuvo 23 años de pastor en dicha iglesia. Jonathan Edwards era un predicador en aquel momento muy usado por el Señor, y el 8 de julio de 1741 predicó el mensaje del arrepentimiento, pero no en la calle, lo predicó en la iglesia. Y cuando subió al púlpito, recibió un sermón la noche anterior, basado en un salmo, el Salmo 7, si no creo mal recordar, que dice el texto: Dios está irado contra el impío todos los días y tiene su arco tensado para disparar su flecha sobre él, si no se arrepiente. Es decir, subió Jonathan Edwards con el sermón escrito. No levantó sus ojos para mirar a la audiencia, predicó arrepentimiento en una iglesia. Lo leyó conforme estaba escrito. Pero dice la Biblia que cuando terminó de predicarlo, no quisiera pasar por alto este detalle. Dice que según subía a las gradas del púlpito, la estrada para poder subir, pasó una noche entera en oración y se quedaron mirando unos hombres al rostro y lo tenía pálido de haber estado buscando al Señor en ayuno y oración. Y se dijeron al uno al otro: tiene el rostro como de un hombre que viene de hablar con Dios. Y cuando subió al púlpito y predicó este sermón, la Biblia dice, la historia cuenta, que al día siguiente se cerraron licorerías, donde se vendía alcohol, se cerraron licorerías por el mensaje que predicó Jonathan Edwards en una iglesia sobre el arrepentimiento. Había gente que acudía a esa iglesia, pero tenían sus negocios turbios y vendían alcohol y recibían a los ebrios y a los borrachos de su ciudad. Hablando con mucho respeto a la audiencia, se cerraron los prostíbulos. En aquella ciudad, las mujeres que se dedicaban a un negocio de mala reputación se terminaron cerrando, y los que regentaban los prostíbulos por aquel mensaje vinieron al conocimiento de la verdad y se arrepintieron, y aquellas mujeres fueron libres de la esclavitud de la prostitución. Se cerraron las casas de apuestas, y aquellos que tenían vicios donde iban a jugar su dinero, aquellas ruletas o aquellos juegos que se jugaban, donde habían familias que sufrían porque habían hombres que trabajaban durante todo el mes para ganar un salario, iban a una casa de apuestas y se lo dejaban allí. Pero aquella gente que estaba esclavizada a los vicios de las apuestas, al escuchar aquel mensaje, se arrepintieron, y no solo ellos, sino los dueños de las casas de apuestas vinieron al conocimiento de la verdad. Cuenta la historia que después de aquel sermón en aquella ciudad nada volvió a ser igual, que se podía escuchar por la noche el sollozo, las lágrimas y los llantos de la gente desde sus casas, cómo pedían perdón, misericordia y clemencia al Señor para que Dios los abrazara y los perdonara. Queridos hermanos, termino diciendo una palabra. El Evangelio no es salvación para todos. Y alguien dirá: pastor, ¿el Evangelio no es una salvación universal? Y yo digo a eso, amén. Cristo murió por todos. No murió por un remanente, no murió solo por los escogidos en base a una predestinación basada en la soberanía de Dios. No, yo estoy hablando de que el Evangelio no es para todos en el sentido de que el Evangelio no es para todos, a ver cómo lo diría yo. El Evangelio no es para todos. El Evangelio no es salvación para todos, es salvación para los que se arrepienten y creen. Para los que no se arrepienten y creen, es una sentencia de muerte. Muy bien, pastor. Amén. Esto es lo que dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si te arrepientes y crees en Jesús como tu único y tu dueño, tu Salvador,
como tu sustituto, para ti no hay condenación. Pero si no te arrepientes y no crees, ya estás condenado. Por eso digo, insisto, el Evangelio no es salvación para todos, es salvación para el que se arrepiente y cree. Para los demás, el anuncio es una sentencia de muerte. Si no te arrepientes y crees, estás condenado a una eternidad sin Dios. Y lo que me ha movido esta tarde, o esta noche, perdón, a poder ministrar este tema es, no te pierdas. No dejes pasar la oportunidad que el Señor te brinda esta noche. No queremos ser duros por el hecho de serlos, queremos ser bíblicos, verdaderos, y que nuestra fe descanse en el fundamento de los apóstoles y profetas. Si hay alguien entre los que nos está escuchando que está siendo esclavo de un pecado, que estás luchando con él y no hay manera de que te puedas desencadenar de esa cadena, hoy el Señor a través de este inútil siervo te dice, hay solución. Ven a mis pies en humillación, arrepiéntete, mira la cruz. Todavía el sacrificio de Jesús sigue perdonando pecados. Hoy me gustaría que alguno de los que está escuchando pudiera venir al conocimiento de la verdad a través de este mensaje del arrepentimiento. Y como dijo el Señor en los días de su ministerio público, Él dijo, de cierto os digo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Cuando un pecador se arrepiente en la tierra, se celebra una fiesta de gozo en el cielo. Y noticia, la fiesta no es en honor al pecador, la fiesta es en honor al Salvador. Hay alguien que salvó al pecador. Ven, pecador que me escuchas, arrepiéntete, hay solución para ti.